Y tres. Bueno, nos encontramos con Francisco Cerda, compositor musical de videojuegos. Cuéntame, Francisco, ¿cómo estás el día de hoy? Súper bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Una pregunta fuera de guión. Cuéntame, ¿qué te inspiró a convertirte en un compositor? Bueno, yo creo que fueron circunstancias que ocurrieron en un momento de mi vida que yo no me esperaba. Desde siempre yo fui alguien que estaba muy enamorado de la música de los videojuegos desde el principio, cuando tenía 8 años y mis padres llegaron a casa con una versión bootleg pirateada de la Nintendo NES llamada Microgenius. Recuerdo que además de disfrutar mucho de jugar los videojuegos, una de las cosas que más me llamaba la atención era la música que acompañaba estas experiencias. Y a medida que fue pasando el tiempo, obviamente eso influyó en que me fuera acercando a la música, a las ganas de querer hacer mi propia música, tocar música con bandas y cosas así, lo que me llevó a estudiar piano, pero cuando salí de la escuela donde me formé como pianista, la verdad es que mi relación con los videojuegos está un poco dejada de lado, porque bueno, en esos tiempos estaba esta idea de que eran cosas que tal vez uno tenía que dejar en la infancia, y no me esperaba yo que justo en un viaje a Estados Unidos que hice durante ese tiempo en el que había recién egresado a la escuela de música, iba a conocer una persona que se dedicaba a hacer videojuegos, y esta persona me iba a ver tocar el piano en su casa y me iba a terminar invitando a participar en este primer juego en el que colaboré, que se llama Jamestown. Y bueno, así es como se configura esta relación, en la cual parte como algo que me gusta mucho y finalmente termina convirtiéndose en el trabajo que hago hoy en día. Fantástico. Cuéntanos, desde tu perspectiva como creador de música para videojuegos, ¿cómo describirías la evolución en la integración de la música en los videojuegos a lo largo de los años? Yo creo que obviamente es una evolución que va de la mano del progreso tecnológico, que permitió que los precarios medios que existían para hacer sonido en los videojuegos de los años 80 o los años 90 fueran eh, cada vez cada vez mejorando, fueran evolucionando hacia, por supuesto, lo que tenemos hoy en día, que son bandas sonoras casi indistinguibles de lo que es la música de una película en ciertos aspectos. Y bueno, si bien existe esta línea evolutiva en la cual tenemos una música de videojuegos que cada vez más compleja, que está menos limitada por las restricciones técnicas del hardware de su tiempo, sigue habiendo una vuelta constante a estos orígenes y a estas raíces en juegos que siguen utilizando estos sonidos de los 8 bits, el lenguaje del chiptune, que era aquel que se utilizaba para hacer bandas sonoras en los primeros años de la historia de los videojuegos, porque no había otro modo de hacerlo, pero hoy en día es como una opción estética, como un homenaje. Entonces yo diría de que es un camino que va de ida y vuelta un poco, ¿cierto? Se descubrió la manera de poder hacer cualquier tipo de música en un videojuego, pero cuando ya teníamos las posibilidades de hacer todo lo que nos imaginábamos como compositores, mucha gente dijo, ¿por qué no volvemos a hacer la música que existía en el tiempo en que no teníamos la opción de hacer todo lo que queríamos? Fantástico. Claro, hoy en día hay bandas sonoras específicas para distintos juegos como la saga Souls, que se destaca mucho por su música de orquesta, o también Stardew Valley, que también es como ejemplo de la música 8-bit, Uh -huh. que también generan un ambiente, generan una inmersión. Y ante eso, ¿cómo consideras que es el papel de la música en la experiencia del jugador? ¿Cómo esta podría influir la música en la inversión y la narrativa del juego? Todo depende del juego en realidad. Hay videojuegos donde la música tiene un papel que es fundamental, en el cual eh, establece el tono emocional, muchas veces suple el diálogo, muchas veces es el vehículo que permite contar una historia, que permite justamente ir narrando todo el lore de lo que se debe tratar este videojuego. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Inside, que es este juego de Playdead, que fueron los que hicieron Limbo, Sí. que es un juego en el cual no existen cutscenes propiamente tal, sino que tú vas descubriendo el argumento a través del mismo juego, en el que no hay diálogo, no existe ningún tipo de texto, pero es a través de justamente de la música que va apareciendo de tanto en tanto, que tú entiendes cómo tienes que sentirte y un poco qué es lo que está pasando en cada parte del juego.
Así que obviamente hay juegos en los cuales el tema musical es indispensable para entender de qué se trata el videojuego, otros en los cuales, como los que mencionas tú, como la saga Souls, en el que la música tal vez es un potenciador de ciertos estados emocionales que se ven a través de muchas cosas que uno va descubriendo a lo largo del gameplay. Y en otros casos también ocurre que la música no es tan importante, tiene un lugar más secundario. Por lo tanto, depende mucho de cuál es la visión que se tenga respecto al proyecto y en esa visión cuál es el nivel de relevancia que se le va a otorgar a la música. Toda la razón. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el proceso típico de creación de la banda sonora para un videojuego? De- Bueno, también es un gran depende. Hay Ujú. casos en los cuales cuando tú entras a un proyecto a trabajar como compositor, te dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. O sea, está súper definido el tipo de música que va a tener este videojuego, cuáles son las referencias, qué partes del videojuego hay que musicalizar. Y ese proceso por lo general se hace súper llevadero porque de alguna forma tú simplemente vas canalizando las intenciones de estos desarrolladores a través de tus composiciones y sabes muy bien hacia dónde ir porque está muy establecido cuáles son tal vez el tipo de música que tiene que haber en qué lugar del juego, cuáles son las influencias, pero luego también hay casos en los que no está tan determinada la manera en que tiene que ser la música y ahí quizá uno tiene la oportunidad de aportar más y bueno, es una responsabilidad adicional para uno como compositor porque significa empezar a definir algo que quizás no se pensó con anticipación cuando se estaba planificando el juego. También luego de esto que es quizá establecer la dirección artística que debe tener la banda sonora de un videojuego, existen las formas de trabajar con los estudios que pueden ser variadas. A mí me ha tocado trabajar con gente en el extranjero y en Chile y la comunicación con las personas que están afuera casi siempre es vía correo electrónico, por lo tanto puede ser un poco impersonal. En cambio, acá en Chile tengo la oportunidad de ir a socializar con la gente que me está contratando para hacer la música en su juego. Y se genera igual algo bien entretenido porque se siente que tú eres un poco más parte del proyecto al estar involucrado incluso físicamente en el lugar donde están sucediendo las cosas, el estar viendo cara a cara a la gente cómo va resolviendo los problemas para que el juego pueda suceder, cómo a veces tienen que cranchear porque hay un hito que cumplir en muy poco tiempo. Entonces yo siento que también eso puede variar dependiendo de si es que estás trabajando remoto o en el lugar. Y por supuesto también está el tema del ciclo iterativo, porque cada composición que uno hace para alguna parte de un juego tiene que pasar por la aprobación de la gente que está desarrollando el videojuego para ver si es que eso está funcionando o no efectivamente con lo que es lo que se está haciendo. Y ahí a veces puede ser de que hayan pocas correcciones, como otras veces se necesite iterar muchas veces mucho una idea que tal vez tú creías que estaba bien y que funcionaba, pero finalmente requería de ajustes que no fuiste capaz de ver en el momento en que la concebiste. También otro punto importante es el tema de cómo se trabaja con el videojuego en sí, porque va a pasar que algunas veces vas a tener acceso al juego, a un prototipo jugable en el que vas a poder experienciar el nivel, el área del juego en el que estás musicalizando, y vas a obviamente poder componer con un poquito más de conocimiento de qué es lo que tiene que hacerse, pero en otras circunstancias que me ha pasado, a veces ni siquiera puedes ver una foto del juego, porque tal vez el proyecto tiene un nivel de secretismo importante y no quieren compartir eso con alguien externo, con un freelancer, para que no haya ningún tipo de Filtraciones. filtración, de leak, ¿cierto? Y bueno, a mí me ha pasado que en esas circunstancias, de que bueno, es casi como un acto de fe, te compones siguiendo mucho las instrucciones a ciegas de alguien que te dice que lo hagas así o así, pero igual el resultado ha sido satisfactorio. Me pasó ahora hace poco con un juego que se llama The Punchwin, que salió el año 2022 para la Switch, de que me decían de qué se trataba el juego, pero no me lo querían mostrar. Y cuando salió, el juego era prácticamente igual a como ellos lo habían descrito, como yo me lo imaginaba, y la música calzaba perfecto. Así que no siempre es algo malo, sino que igual hay que simplemente saber adaptarse a esas circunstancias.
Fantástico. ¿Podrías contarnos algunos, en base a tus ejemplos, algún ejemplo destacado de cómo la música haya mejorado o haya in- aumentado la experiencia de juego en algunos de estos proyectos que tú hayas participado? Eh, Se me viene particularmente a la cabeza dos juegos en los cuales la música fue fundamental. El primero es Jamestown, que fue el primer juego en el que trabajé como compositor. El juego tenía gráficos pixelados como estilo Neo Geo de la era de los 32 o 16 bits, ¿cierto? Y era un shoot 'em up, o sea, un juego de naves que tenían que transitar por una pantalla en la que estaba lleno de proyectiles por todas partes, estilo Giga Wing o Ikaruga o juegos Toho. Ya. Y me acuerdo que me habían dicho de que querían que la música fuese una banda sonora orquestal con instrumentos sinfónicos, ¿cierto? Violines, bronce, algo que se sintiera cinemático, que se sintiera emocionante. Muy en contraste a lo que tú ves en pantalla, que es un juego que tiene una estética súper retro. Y eh, una de las cosas que pasó fue que la música, bueno, yo siguiendo las instrucciones de ellos de cómo tenía que ser, iterando para que se ajustara lo más posible a lo que ellos necesitaban, que quedó bastante bien, al punto de que eh, fuimos nominados a un festival de videojuegos independientes que se llama IGF, Independent Games Festival, que en su momento era como uno de los más importantes. Y por haber sido nominados a ese festival en el año 2011, gracias a la banda sonora, es que pudimos vender el juego en Steam. En una época en que los juegos para venderlos en Steam no existía algo como Greenlight o Direct, sino que la misma distribuidora tenía que elegirte a ti. Era un proceso súper complejo. Steam era una tienda chiquitita en la que no dejaban entrar a cualquiera. Entonces se podría decir que en ese caso en específico, la música no solamente hizo que el juego, claro, como que creciera, pasara de esta experiencia media retro a algo con un carácter más cinemático, más épico, sino que incluso le permitió tener más oportunidades comerciales, o sea, estar en un lugar en el que se pudo vender y en el que gracias a ello tuvo la posibilidad de ser exitoso como negocio. Así que ese caso se me viene a la cabeza. Y el otro tal vez sería la música de Protocorgi, que es el último juego en el que trabajé, que es un juego nacional. Y en Protocorgi, bueno, da la casualidad que también es un juego shoot 'em up, también es un juego de una nave, en este caso un corgi El Corgi. espacial, ¿cierto? Que Sí. está en una pantalla en la que hay balas por todos lados y tienes que esquivarlas de forma frenética. Y aquí también la música fue súper importante. Obviamente con un estilo distinto, mucho más electrónico, mucho más como conectado con esta sensibilidad anime, kawaii, otaku que tiene el juego. Pero de alguna forma lo que permitió que el juego también destacara, o sea, porque el juego ya visualmente era muy bonito, muy atractivo, pero quizás más que destacar como que lo complementó fue el tema de la música, yo siento. Que de alguna forma logró transmitir esa intención que tenía el juego en sí mismo de contar esta especie de aventura entretenida con cierta conexión con lo que es la referencia narrativa de la animación japonesa y otras cosas más. Así que a partir de la música, no es que la música sea tan bacán, o sea, yo creo que igual está buena, pero es más que nada como que a partir de la música se logra finalmente transmitir esa percepción emocional que uno tiene cuando, por ejemplo, ve un anime de los años 90, porque es ese subtexto, esa sensación acompañante que no es verbalizable, pero que de alguna manera nos dice un poco cómo tenemos que sentirnos y cuándo tenemos que sentirnos de esa forma. Fantástico. Sí, yo vi el proyecto de Protocorgi y de verdad lo encontré muy interesante y la música también es como bien movida al final. Es muy interesante, me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, desde ya hace un tiempo se han colaborado artistas grandes con videojuegos como Need for Speed, Guitar Hero, FIFA, Tony Hawk, para dar a conocer su música vía soundtrack. ¿Qué opinas que hoy en día se hagan conciertos virtuales como parte de la colaboración? Como ejemplo, como te mencioné antes, Fortnite, que mostraba a Marshmello, mostraba a Travis Scott, hoy en día a Metallica. Cuéntame, ¿qué opinas de esta evolución? Bueno,
absolutamente natural, porque los videojuegos son cada vez más parte de nuestra vida, de nuestra formación. Antiguamente, en mis tiempos, como te comentaba, se entendía más como simplemente un juego infantil que tal vez uno podía experimentar durante la infancia, pero a medida que ibas creciendo tenías que desprenderte de eso porque tenías que pasar a otras cosas, tenías que pasar a estudiar a la universidad, tenías que formar una carrera seria, y si eras músico, obviamente, sí, una carrera artística, pero no vas a estar haciendo música de videojuegos, eso es algo para niños que no tiene futuro, eso es lo que yo sentía más o menos en mis tiempos, cuando era más joven. Pero nada más alejado de la realidad. Al final, estas personas que crecimos con los videojuegos, que somos los adultos de hoy en día, no los olvidamos nunca, los seguimos trayendo, y muchas de mis pares que ahora tienen hijos le han como de alguna forma heredado ese fanatismo, ese gusto a las nuevas generaciones. Y como ya no existe esa suerte de tabú sobre el tema de lo que significa un videojuego, la gente juega sin culpa, y muchas veces se meten en los juegos de forma más eh, profunda de lo que lo hacíamos nosotros. Es normal de que varios aspectos de nuestra forma de socializar se trasladen también a plataformas de videojuegos como lo es Fortnite, que básicamente ya se podría considerar como una especie de red social en cierto sentido, como lo es Minecraft, ¿cierto? O sea, juegos en los cuales la gente no solamente va ya a jugar, a cumplir con el objetivo del juego, sino que también van a encontrarse, algunas personas se conocen en estas redes, y construyen una especie de sociedad dentro, o como ciudad dentro del mismo juego. O sea, lo que pasa con Roblox, por ejemplo, también. Sí. Así que dentro de eso es como solamente lógico que en algún punto empiecen a pasar otras cosas en ese juego. Si la gente se conecta todo el tiempo para hacer sus cosas ahí, para pasar el rato, eh, obviamente hacer un concierto es algo que me parece muy natural, y así van a pasar también otras cosas más adelante, sobre todo de que con la pandemia todo este tema del trabajo remoto, tuvimos como, o sea, no sé si el trabajo remoto, pero el hecho de tener este confinamiento obligó a que a empujarnos a avanzar en esta dirección de generar experiencias con audiencias de forma online, ¿cierto? Se hicieron charlas, se hicieron recitales online, se hicieron clases, y por lo tanto, obviamente es una dirección en la que estamos, en la que ya dimos un paso forzosamente y vamos a seguir avanzando. Me parece también de que eso le da la oportunidad a bandas, por ejemplo, como Metallica, de conectarse con una nueva audiencia, porque Metallica, claro, es como ya música para abuelos, en cierto sentido. Entonces, yo como artista creo que si tengo la oportunidad de ir a este mundo virtual y ya no verme como un viejo de 70 años, sino que tener este skin que me vuelve a rejuvenecer y presentarme frente a las nuevas generaciones en un formato que ellos como que pueden entender, lo veo como una super manera de darle longevidad a mi negocio artístico. Así que me parece una decisión inteligente. Claro, hablando justo de eso, de que está llegando audiencias nuevas, o sea, a mí me pasó que jugué mucho Guitar Hero cuando chico, así que me pasó que me pegué más con el metal, con el rock cuando chico. Claro, hoy en día los juegos están haciendo influencia en la cultura popular, en el gusto de la música. ¿Cómo crees tú que la implementación de la música popular en videojuegos ha influido en esta cultura popular y cómo ves que este vaya a ir en el futuro en los medios de entretenimiento interactivo, justo hablando como lo de Fortnite? Bueno, es algo que ya es más evidente, pero desde hace tiempo que está sucediendo. Por ejemplo, música que hace 10 años, o sea, la música electrónica, ¿cierto? El EDM o el dubstep, todo eso ya venía con una carga de lo que era la música de videojuegos, como una suerte de lenguaje que le otorgó ciertas herramientas para componer. Eh, de hecho, bueno, el mismo deadmau5, su nombre es justamente escrito así como Dead Mau con Wow. un 5, porque 5, son las sí. 8 letras que te permitía el sistema de archivos de MS-DOS para poder crear un archivo, y en este caso era claro, como el nombre tal vez
una música tracker que él diseñó que tenía que llamarse Doubtma5.mod o .st3, depende de con qué programa lo hizo. Así que se podría decir de que ya hace 10, 12 años atrás y quién sabe cuánto tiempo más, ya había gente que traía una marca de los videojuegos como parte de su identidad cultural, parte de su inspiración para hacer lo que hoy en día llamamos contenido tal vez. Pero en estos tiempos yo creo que es como más evidente, es aún más claro y no se siente como tan raro, tal vez, o tan novedoso como en aquellos tiempos. Lo que yo creo que también es que, si bien siempre ha existido, posiblemente lo que se olvida es que los mismos juegos en realidad son también una especie de depositario de la cultura popular. O sea, siempre ha existido esta relación nuevamente de ida y vuelta, ¿cierto? Juegos como Mega Man, por ejemplo, que aparecieron en finales de los años 80, si es que uno revisa lo que sería la versión japonesa de Mega Man, que es Rockman, y ve el arte de estos cartuchos de Nintendo NES de Japón de aquellos años, obviamente se da cuenta de que Rockman o Mega Man en realidad es justamente un homenaje al anime, a muchas cosas que en el fondo ocurrían en la cultura popular de Japón de aquellos años. Y eso está reflejado en varias cosas del juego, no solamente en el estilo de arte, sino que también en, por supuesto, la música, que tiene elementos de cosas que suenan como música de anime, que al mismo tiempo es una suerte de combinación de muchos de los géneros musicales que estaban de moda en Japón, como el city pop, el jazz, el rock, la música electrónica, el disco. Además de la música está bueno el tema de la narrativa de Mega Man, que claramente a medida que va avanzando la saga se va volviendo más como el relato de una suerte de película de animación japonesa. Así que, claro, en el fondo se podría decir que toda la identidad que hace que este juego sea como tan interesante desde lo estético hasta lo narrativo, como las razones por las cuales como que a nosotros nos encanta y nos identificamos con este juego, más allá de lo que es entretenido jugarlo, vienen de cómo ese juego se retroalimenta de elementos que estaban fuera de los videojuegos en aquellos años en Japón, ¿cierto? Lo que eran los dibujos animados de ahí, el estilo de arte del manga, la música. Eh, Así que siento que claro, los mismos videojuegos siempre han hecho un poco eso. Y esta cuestión de influenciarse de los videojuegos y luego influenciar a los videojuegos viene de mucho antes. Yo creo que tal vez el primer ejemplo de eso con respecto a la música que se me viene a la mente es una banda que se llama Yellow Magic Orchestra, que ellos en los años 70 en Japón comenzaron a hacer una música electrónica que está influenciada por los sonidos de los juegos de arcade, como Space Invaders. Y de hecho sacaron un disco que creo que se llama Space Invaders, en el cual, utilizando sonidos electrónicos que se asemejaban a los de los arcades de aquellos años, inventaron estas composiciones que a todo el mundo le volaron la cabeza. Y después resultó de que los compositores de todas estas empresas japonesas como Capcom o Konami o incluso Nintendo, ellos hacían música inspirados por lo que hizo Yellow Magic Orchestra, inspirándose en el trabajo que habían hecho estas primeras personas que hicieron videojuegos. O sea, como que vino de una parte y después de alguna forma impactó la cultura popular y después esa misma cultura popular impactó los videojuegos. Así que son cosas que siempre están constantemente retroalimentándose, en mi opinión. Perfecto. Bueno, yo creo que con eso estamos listos con las preguntas. Por último, te puedo pedir si podías dar unas palabras a los futuros oyentes de nuestro trabajo, de si tienen las ganas de tal vez empezar a trabajar en la composición musical de videojuegos, pero tal vez se encuentran muy inseguros. Algunas palabras de apoyo, si puedes ir mirando a la ¿De cámara. apoyo? Bueno, tienen que seguir adelante con sus sueños y recordar de que todo esto va a ir manifestándose mientras que lo sigan queriendo, lo sigan persiguiendo y sigan trabajando duro para eso. El mundo de los videojuegos es bacán. Si logran llegar ahí, todo ese esfuerzo que ustedes depositaron van a sentir que valió la pena, porque realmente de las oportunidades que he tenido para hacer música, la que más disfruto es esta de estar involucrado en un videojuego
en el cual yo tengo el privilegio de sentir de que mi trabajo está formando parte de lo que es esa experiencia y que el juego es un poco lo que es gracias a lo que yo estoy haciendo. Entonces es como que lo que yo hago como músico realmente importa, es muy decidor en cuanto al carácter de ese juego. Así que eso, sean trabajadores, traten de ser también muy perceptivos, curiosos, sensibles, tratar de entender de que muchas de las cosas que hacen que la música de videojuegos sea bacán no solo viene de los juegos, sino que hay mucho que viene de afuera, de cosas que están pasando ahora y cosas que pasaron antes y también hace mucho más atrás en la historia de la música. Así que eso, sigan siendo fans, pero también sigan oyendo lo que está pasando fuera de lo que ustedes disfrutan. Así que eso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por respondernos las preguntas. Que tengas un muy buen día. Bacán. Gracias a ustedes por invitar. Muchas gracias. Ya, ahí está.